Buenas tardes, queridos amigos del Centro Piper. Bueno, una vez más, un encuentro alrededor de este curso, 17 curso anual del Centro Piper, una aproximación a los doctores de la Iglesia. Y hoy comenzamos esta primera clase, tenemos dos clases dedicadas al gran Santo Tomás de Aquino. En esta primera clase abordaremos el tema la cultura cristiana según Santo Tomás de Aquino, a cargo de Fray Rafael Rossi. Fray Rafael Rossi, sacerdote, fraile dominico, misionero, colaborador en la revista Cuadernos de Espiritualidad y Teología, divulgador, por supuesto, de la obra de Santo Tomás, escritor sobre el santo cura Brochero y otras obras escritas y un gran apostolado a través de los medios, de las redes. Así que hoy, de la mano de Fray Rafael Rossi, dominico, miembro de la Orden de Predicadores, estaremos teniendo este primer encuentro dedicado a Santo Tomás de Aquino y a este tema, nada más y nada menos, el tema de la cultura cristiana. Padre Rafael Rossi, buenas tardes y muchas gracias por su presencia, por su generosidad, por tenerlo hoy acá en el Centro Piper, aunque sea así de modo virtual, Padre, muchas gracias. A lo lejos, pero presente. Así es, y se lo agradecemos mucho, Padre. Es una verdadera alegría poder contar con su presencia hoy. Bueno, muchas gracias, Cristian, y muchas gracias a todos los del Centro Piper. Y bueno, el trabajo que hacen, esperemos que dé muchos frutos, ¿no? Ojalá, pero que gracias a sacerdotes como usted, que son una verdadera institución en Argentina, así que le agradecemos mucho la presencia, Padre, de todo corazón. Hay curas más institucionales que yo, mucho más institucionales, y uno que está en Roma, importantísimos. Así dice, bueno, pero acá lo tenemos a usted, así que bueno, se lo agradecemos mucho eso, Padre. Bueno. Y bueno, entonces le damos la palabra, Padre, para poder profundizar en este tema tan caro a nuestro sentir, el tema de la cultura cristiana según Santo Tomás de Aquino. Sí, porque hay muchos, digamos, modernamente hay muchos que hablan de la cultura cristiana, la destrucción de la cultura, la restauración de la cultura y qué hay que hacer, qué no hay que hacer. Y bueno, y viendo en el Tratado sobre la vida contemplativa de Santo Tomás, ahí encontramos en qué consiste la cultura cristiana, en cuál es el corazón, mejor dicho, de la cultura cristiana, cuál es el corazón que tiene que informar y dar vida a todas las cosas buenas que tenemos en el cristianismo. Pero vamos a empezar con un texto del Santo Evangelio, San Mateo, capítulo 25, que es el Evangelio del día de hoy, justamente. La parábola de las vírgenes necias y las vírgenes prudentes. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron al encuentro del esposo. 5 de ellas eran necias y 5 prudentes. Las necias, al tomar sus lámparas, no se proveyeron de aceite. En cambio, las prudentes llevaron alcuzas de aceite con las lámparas. El esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó una voz: llega el esposo, salid a su encuentro. Entonces se despertaron todas aquellas vírgenes y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las necias dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, que se nos apagan las lámparas. Pero las prudentes contestaron: no, por si acaso no hay bastante para vosotras y nosotras. Mejor es que vayáis a la tienda y compréis. Mientras iban a comprarlos, llegó el esposo,
y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Más tarde llegaron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió: en verdad os digo que no os conozco. Por tanto, velad, porque no sabéis ni el día ni la hora. Es el Santo Evangelio. El reino de los cielos está compuesto de muchas personas. El reino de los cielos aquí en la tierra, porque después está el reino de los cielos en el cielo, donde todas las vírgenes son prudentes, lógicamente, pero aquí en la tierra va mezclado. Las vírgenes se refiere a las amigas de la esposa. Cuando había un casamiento, la costumbre era, y en algunos lugares todavía es, que entra la novia a la iglesia, al templo, acompañada de sus amigas. Entonces eran 10 vírgenes. Es decir, 10, y las 10 son iguales en cuanto a su propia característica, es que eran vírgenes. Y todas eran lo mismo, pero las prudentes llevaban el famoso aceite en sus lámparas de aceite, ¿no? Como si dijéramos querosén hoy día. ¿Por qué? Porque hay muchos elementos en la cultura cristiana. Por ejemplo, la Biblia, lógicamente, la Sagrada Escritura es parte de la cultura cristiana, una parte fundamental de la cultura cristiana, y por tanto hay que leer la Biblia. La música sagrada, el canto gregoriano, qué hermoso, realmente, ¿no? Hay que cantar canto gregoriano. Y en la literatura, el Martín Fierro, el Quijote de la Mancha, donde se expresa literariamente lo que es la cristiandad, lo que es la cultura cristiana, en el Quijote de la Mancha. Y bueno, y así un montón de cosas. En la música, el gran Bach, Juan Sebastián Bach, el gran genio y el gran cristiano, no solamente genio. Porque también está, por ejemplo, Mozart. Mozart fue un genio también, quizás más genio que Bach, no sé, eso no, pero posiblemente. Pero es otro estilo, no respira cristiandad Mozart, aunque tiene música sagrada, compuso misas, ¿no? Y cantos a la Virgen, todas las cosas, ¿no? No respira cristiandad. En cambio, Bach, dice él, yo hago música primero en honor de Dios. En segundo lugar, para hacer un bien a mis hermanos. En cambio, Mozart, perdón por los mozartianos, pero Mozart es más bien fiestero. Y todo lo tomaba un poquito así, con su genialidad, por supuesto. Es otro estilo. Y después, por ejemplo, todas las actividades humanas. Porque la cultura es lo que hace el ser humano, la obra humana, eso es la cultura. No es lo que hacen los monos. Los monos hacen monerías. Ahora quieren que los monos pinten. Y sí, los monos pintan. Y no es cultura, lógicamente, porque no saben lo que están haciendo. Si usted le da al mono pintura y todo, tira la pintura así y hace un cuadro parecido a los que hacía Picasso, no sé. Es un chiste. Pero no es cultura, ¿por qué? Porque cultura es lo que hace el hombre, no lo que sale naturalmente, espontáneamente. Por ejemplo, respirar no es cultura. Todo el mundo respira. Pero hay un fulano en la India que hizo como una especie de secta religiosa el arte de vivir. Y en el arte de vivir se fundamenta en la respiración. Y si usted aprende a respirar bien, se le solucionan todos los problemas. Si la humanidad aprendiera a respirar bien, entonces se acabarían las guerras, los asesinatos y todo. Según el hombre pero no creo que sea factible. Pero quiero decir, eso es cultura. Respirar bien, programarse para respirar bien, es decir, lo que hace el hombre racionalmente, no lo que le sale así por naturaleza.
como respirar simplemente, lo que racionalmente elaboramos, hacemos, etc. Y por eso digo entonces, la música, la literatura, la religión. La religión, por ejemplo, ir a misa es cultura. Después vamos a especificar un poquito más. Porque ir a misa, celebrar la Santa Misa, es parte de la cultura, es una obra humana, también divina, evidentemente, pero por lo pronto es una obra humana. La tecnología, la economía, la política, la enseñanza, la educación, la escolaridad, las instituciones católicas, por ejemplo. La Acción Católica, la Legión de María, que tan hermoso realmente. La Orden de Santo Domingo, los jesuitas también, la Compañía de Jesús. Toda actividad humana hecha a propósito, hecha racionalmente, elaborada, con un cariz religioso, porque estamos hablando de la cultura cristiana, toda vida en comunidad también, la parroquia, el convento, la familia. Todas estas cosas que se van haciendo. Cultura es lo que hace el hombre. Pero, ahí agregamos un punto más, cultura es lo que hace el hombre y que perfecciona al hombre. Es decir, que es un bien para el hombre, para el mismo hombre que lo está realizando. Y para la humanidad, para la sociedad. Es decir, cultura es una obra humana en orden o que logra y que realiza efectivamente la perfección o una perfección. Entonces, por ejemplo, el fútbol. Cuando yo juego al fútbol, eso no es cultura, es un desastre. Cuando Messi juega al fútbol, hay una perfección artística, técnica, que realmente hace que este muchacho, ¿no?, sea admirado por todos en todo el mundo. Pero cuando yo jugaba al fútbol nadie me admiraba. Incluso me echaron del equipo de fútbol porque hice un gol en contra. Eso no es cultura, eso hacía lo que podía. No es una perfección hacer un gol en contra, pero invocar todos los penales, todos los tiros libres, todos los tiros que tira, hace gol, o por lo menos el 99%. Es una obra humana que lleva a una perfección. Y también es cultura. Aunque uno se queja del fútbol, y sin embargo, con este muchacho, el fútbol o estos equipos, ¿no?, se nota por él que hay una humanidad, un humanismo, una elevación de las personas, de los compañeros del equipo, etc. Hay algo humano de perfección. Vamos a ver. Y la vida en comunidad, como decíamos, las parroquias, los conventos, es una actividad humana. O una familia, en orden a la perfección. Evidentemente, la vida en familia tiene como fin una perfección de los hijos, la educación de los hijos. La educación es cultura. Si es que, primero, es una obra humana, y segundo, si lleva a la perfección a los niños, a los adolescentes. Obra humana, y por eso incorporar tanto la inteligencia artificial, como la llaman ahora, ¿no?, a la educación, sería una incultura. O semicultura, porque a fin de cuentas la inteligencia artificial es una computadora que tiene su utilidad, ¿no?, para una perfección. Ahora, si la inteligencia artificial sirve para evitar que pensemos, evitarnos el laborioso trabajo de pensar, para evitarnos alcanzar la sabiduría, entonces no es cultura, es una tecnología. Podríamos llamarlo quizás civilización, pero cultura es lo que hace el hombre y lo eleva a una perfección a la persona, al grupo, a la sociedad, a todo. Entonces sí. Y por eso entonces
en la cultura cristiana buscamos elementos, elementos, aspectos que realmente perfeccionen a la persona, a la familia, a los frailes del convento, a la parroquia, a la iglesia toda, ¿no? En este ámbito de la religión cristiana. Y por eso entonces, lógicamente, tiene mucho que ver la cultura cristiana con la santidad. Santidad, fíjese, por ejemplo, en el Concilio Vaticano II dice, aquellos compositores musicales que van a hacer o que se dedican a hacer música sacra para la liturgia, para la misa, lo que fuera, ¿no? Dice, tienen que ser personas de vida cristiana, porque la música sacra, para que sea cultura cristiana y sacra, etcétera, no es una cuestión tecnológica que puede salir de la computadora simplemente, o de la inteligencia artificial. Tiene que salir de un alma religiosa, como San Bernardo, como Santo Tomás mismo, cuando compuso todo el oficio del Corpus Christi, la Sagrada Eucaristía, ¿no? De un alma religiosa, porque es para una perfección humana. Bueno, y Santo Tomás dice, tomando así de Aristóteles y San Agustín, ¿cuál es la perfección de la persona humana? La perfección de la persona humana, de las criaturas racionales, dice él, es decir, también los ángeles, ¿no? Consiste en la contemplación del orden del universo y su causa. Eso lo pone Aristóteles, ¿no? Y San Agustín agrega, claro, porque la causa de todo es Dios. Y Santo Tomás agrega, y en el cielo, cuando lleguemos a la visión beatífica, efectivamente veremos a Dios, ¿no? Que es la causa, y en él veremos el orden del universo. Esa es la perfección de la persona humana, la contemplación, es decir, el conocimiento admirado y estupefacto y gozoso del orden del universo. Entonces, la cultura cristiana, como estas 10 vírgenes, las vírgenes necias, ¿qué le faltó? Le faltó, como diría, le faltó el alma, el corazón de la cultura cristiana, que es la contemplación en todas las cosas. La contemplación, cuando dice del orden del universo, no se refiere a ver el sistema planetario o ver la guerra de las galaxias, ¿no? O la astronomía. No, se refiere al orden de las criaturas, el orden de la creación. Le faltó eso a las vírgenes necias, que tenían sus lámparas, es decir, religiosas, eran mujeres judías, ¿no? En la parábola, diríamos, eran cristianas, para aplicarlo a nosotros, eran cristianas, y tenían todos los elementos cristianos, iban a misa, iban a la parroquia, iban a la Legión de María, leían la Biblia, leían autores espirituales, San Juan de la Cruz, por ejemplo, Santo Tomás, eran muy tomistas, las vírgenes necias. Y las vírgenes prudentas también eran tomistas, iban a misa. Es lo mismo, pero el corazón que hace que todo esto sea cultura y cultura cristiana es la contemplación del orden, el orden de la creación o de las criaturas. Esa es la marca específica y determinante de que este acto cultural es cristiano. Y no solamente cristiano, o mejor dicho, es cristiano, y los que así viven, al fin de cuentas, tienen cultura cristiana. Y los que así no viven, no. Y por eso, dice, hay un sociólogo, Max Weber, ¿no? Y él compara, ¿no? las civilizaciones católicas y las civilizaciones protestantes, ¿no? Y eso todo un estudio, varios estudios tiene hechos, ¿no? Pero en la tradición católica
en los países de tradición católica, quizás todos los elementos tecnológicos y más pragmáticos no estén tan avanzados, ¿no? Entonces decimos nosotros así vulgarmente, no, están atrasados. Los países católicos están atrasados. A veces lo pensamos y lo decimos, y lo dicen también ellos. En cambio, los países protestantes están más avanzados. ¿Avanzados en qué? En teología, en economía. En quiénes llegaron primero a la luna. Los yanquis, lógicamente, porque tienen una civilización más perfecta. En cambio, los rusos, los comunistas llegaron después, y ahora hace poco llegaron los de la India, los indios, ¿no? Me parece, los chinos, no sé. Es decir, graduamos la perfección de una sociedad por quién llegó primero a la luna. Y es una cuestión, en fin, es muy importante, ¿no? Tendrá sus ventajas, pero no es eso lo que hace a la cultura y a la cultura cristiana. En cambio, por ejemplo, hay un famoso físico atómico, Heisenberg, premio Nobel de Física Atómica, ¿no? Y él investigaba el átomo. El átomo, ¿a quién le interesan los átomos? Bueno, a él le interesaba. Era un buscador del átomo, o mejor dicho, era un buscador de la verdad sobre el átomo. Y el átomo, como estudiamos en la escuela, hay varios elementos, los electrones, los protones, los neutrones y muchos otros elementos más, ¿no? Que tienen un orden. Hay un movimiento, es como cuando miramos el sistema planetario. Todos los planetas van girando, van dando vueltas, 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 vueltas alrededor del Sol. Y hay un orden. Perfecto. Porque hace millones de años funcionan los planetas alrededor del Sol, funcionan los átomos hace miles de millones de años perfectamente. ¿Qué pasa acá? Esta perfección es un orden perfecto. Entonces Heisenberg, que investigaba, cuando llegó a conocer, el átomo no se lo ve, no lo puede, pero cuando llegó a entender este orden de los electrones, los neutrones, los protones y un montón de cosas más que hay, la energía, no sé qué cosas, ¿no? Cuando llegó a comprender este orden perfecto, tuvo tanta alegría, un gozo tan grande que casi se desmayó, de gozo, de alegría, de felicidad, por un átomo o por el átomo. ¿Cuánto más entonces el orden del universo, o mejor dicho aún, el orden de la creación? Es decir, cuando nosotros buscamos, dice San Agustín en la Ciudad de Dios, cuando buscamos la verdad creada y la verdad divina, cuando buscamos y gozamos en la búsqueda y en el hallazgo de la verdad divina o de la verdad creada, de toda verdad, dice, eso es la vida contemplativa. Y eso es la cultura cristiana. La contemplación del orden del universo y su causa, que es Dios. Entonces, es la perfección humana. Esta contemplación tiene mucho que ver con la caridad, con el amor. Por eso dice San Pablo, en la carta a los Corintios, el capítulo 13, ¿no? Cuando habla el himno de la caridad. Si yo conociera todos los secretos de Dios, todos los misterios de la ciencia, de la sabiduría, y todo el lenguaje de los ángeles, etcétera, ¿no? Y no tengo amor, no soy nada. Si falta ese amor a la verdad, el amor a Dios, el amor a la obra de Dios, y las criaturas son obra de Dios, no son cosas simplemente. Si falta ese amor, no soy nada. Si voy a misa, si rezo el rosario, si estudio Santo Tomás, si voy a la escuela católica y soy de la sana doctrina, de la pura ortodoxia católica, y no tengo el amor, no soy nada. Y entonces, en cuanto a la cultura, digo, si no tengo la contemplación de las criaturas y del misterio de Dios, aunque vaya a misa, aunque estudie Santo Tomás, aunque tenga la sana doctrina, la más pura ortodoxia, si me falta esa actitud contemplativa, entonces no es cultura católica.
o le falta el aceite, que como le faltó a las vírgenes necias. Necias o fatuas. Fatuas quiere decir las vírgenes que tomaban todo superficialmente, sin entrar en esta actitud que es ardua, pero máximamente gozosa. La contemplación de la creación y de Dios, del misterio de Dios. Tan gozosa es que dice Santo Tomás, la vida contemplativa convierte la tristeza en alegría y el sufrimiento en descanso. Entonces sí, vamos por la cultura cristiana. De eso decía también el padre Leonardo Castellani, el que sufrió mucho. El sufrimiento que Dios permite en nuestra vida, el sufrimiento, o sea, dice, hay que convertir el sufrimiento en objeto de contemplación. Es dificilísimo, porque contemplar los pajaritos, contemplar las estrellas, contemplar las mariposas, es más fácil, más inmediato, ¿no? Pero el sufrimiento también ha de ser objeto de contemplación. O mejor dicho, todas las cosas y todos los sucesos y todo de todo es objeto de contemplación. Y ahí está la cultura cristiana. Por eso entonces les voy a leer de la cuestión 180, que es la cuestión sobre la vida contemplativa, el artículo 4 de la Suma Teológica, ¿no? La segunda parte de la segunda parte. Y dice Santo Tomás, la vida contemplativa, ¿en qué sentido? Consiste en la contemplación de Dios y de toda verdad. ¿No? Como dice en el Evangelio, dice Cristo, el Espíritu Santo os llevará hacia toda verdad. No solamente a Dios, porque sí, evidentemente, cuando lleguemos al cielo veremos a Dios cara a cara, ¿no? Y ese ver a Dios cara a cara será para nosotros, ver a Dios cara a cara será para nosotros la gran alegría, la gran felicidad, ¿no? Y no necesitaremos nada más que eso. Y sin embargo, viendo a Dios en la visión beatífica, veremos también las criaturas, el orden de la creación. Entonces dice, dice San Tomás, si cita a San Gregorio Magno, dice, en la contemplación se busca el principio, que es Dios, porque el orden del universo y su causa. Y por eso fíjense cómo los presocráticos, esos grandes filósofos, que hicieron el paso de la mitología griega a la teología griega, el paganismo, ¿no? Porque ellos viendo los mitos, ¿no? Los dioses, la conducta, la vida de los dioses, y no, esto no es una cosa santa y digna de Dios. ¿Cómo será Dios? ¿Cómo será el principio de todas las cosas? Entonces dice uno, Dios tiene que ser orden, o Dios tiene que ser amor, Dios tiene que ser perfección o perfecto, Dios tiene que ser, uno dice, el nous, es decir, inteligencia espiritual o la contemplación intelectual, digamos. Buscaban el principio de todo, no se conformaban con las mitologías ni con todas las cosas buenas de este mundo. El principio. Entonces responde Santo Tomás. Algo puede pertenecer a la vida contemplativa de dos modos. De una manera principal o como elemento secundario o predisposición o preparación. Como elemento principal pertenece a la vida contemplativa la contemplación de la verdad divina. Eso, todo es por Dios, como dice el
la Escritura, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas, con todo tu pensamiento, con todo. Porque es lo primerísimo. Porque la contemplación es el fin de toda vida humana. Toda vida humana es el fin, no solamente porque sea lo último, no se refiere a que sea lo último. La perfección y la plenitud de la vida humana, de toda vida humana, es la contemplación del orden del universo, de las criaturas, y de Dios, que es el principio de todo este orden y toda esta perfección. Entonces, es el fin de toda vida humana. Por eso dice San Agustín, espérense que cerramos esto, la contemplación de Dios se nos promete como fin de todos nuestros actos y como perfección eterna de nuestras alegrías. Perfección eterna de nuestras alegrías. Es decir, lo que llamamos la bienaventuranza eterna, que se distingue muy bien de lo que es la alegría o la felicidad humana. Allá será una felicidad y alegría divinas. La contemplación de Dios engendra en nosotros la felicidad divina y la perfección divina. Dicha contemplación será perfecta en la vida futura, lógicamente, cuando veamos a Dios cara a cara, haciéndonos perfectamente bienaventurados. Pero ahora, ya que viene la cultura cristiana, porque en el cielo será esa cultura que decimos cristiana en su plenitud, en su perfección. Pero ahora, ¿cómo es en esta vida nuestra, en nuestro planeta, en este mundo, la cultura cristiana? Esa contemplación nuestra es imperfecta, dice San Pablo, como por un espejo y en enigmas. Es decir, la contemplación acá produce esta admiración y esta noche oscura, como dice San Juan de la Cruz, porque los misterios divinos son como enigmas, una adivinanza dificilísima, pero que nos da gozo y alegría. Por tanto, la contemplación, fíjese que aquí no podemos ver la esencia de Dios tal cual es, pero nos conformamos con los misterios divinos, como los relata o los pone así la Sagrada Escritura, como lo relatan los místicos verdaderos. Contemplar los distintos misterios como si dijéramos distintos aspectos de la vida de Dios. Se nos da en esta vida cierta incoación de la bienaventuranza, es decir, la contemplación mitigada en esta vida, aunque sea la contemplación más pequeña, el conocimiento gozoso y admirado y estupefacto de cualquier verdad de cualquier criatura, como el átomo para Heisenberg, nos da una incoación, un nacimiento, una semilla de la bienaventuranza eterna, que empieza aquí para terminar en la vida futura. Por eso, dice Aristóteles, en el libro 10 de la Ética, hace consistir la última felicidad del hombre en la contemplación de lo óptimo inteligible, ¿sí? De Dios, la visión de Dios. Esa es la felicidad última, allá en el cielo. Pero, acá en la tierra, dado que a través de los efectos divinos y de las criaturas, porque los efectos siempre nos muestran algo de la causa, como cuando escuchamos Bach. A mí me gusta mucho esa obra que es Jesús, Alegría de los Hombres. Bueno, cada vez que escucho eso, hay gente amiga que me conoce y me toca así en el violonchelo, en el órgano, ¿no? O en la guitarra, como Atahualpa Yupanqui. Jesús, Alegría de los Hombres. Me da una gran alegría, no solo estética, porque está muy bien hecha, ¿no? Sino esa idea de que Jesús es la alegría de los hombres. ¿Cómo lo expresa Bach? A través de los efectos divinos somos llevados de la mano
a la contemplación de Dios. Y mucho más que por la música, la vida de los santos. La vida de los santos que leemos en los libros. Y la vida de los santos que hemos podido conocer en nuestra vida. Nos lleva como de la mano a la contemplación de Dios. Si Bach que era luterano, hizo obras tan perfectas musicalmente y tan piadosas realmente, ¿cómo será Dios de perfecto y piadoso? Si los santos han hecho esto y lo otro, ¿no? ¿Cómo será Dios? Porque dice San Pablo, lo invisible de Dios se conoce por medio de las cosas creadas. De ahí que la contemplación de los efectos divinos de las criaturas, de lo que Dios hizo, también pertenece, aunque de un modo secundario, a la vida contemplativa, en cuanto que a través de ellos el hombre es llevado de la mano al conocimiento de Dios. Es decir, que la cultura cristiana consiste en conocer todas las cosas, el átomo, la economía, la literatura, el Martín Fierro, la música, la política y no sé cuánto, ¿no? Pero tomando cada cosa que miramos o que hacemos como un escalón para llegar al conocimiento amoroso de Dios, para llegar a la contemplación de Dios. En esta vida, como decíamos, es parcial y poca cosa, y en la vida eterna será total. Por eso dice San Agustín que en la consideración de las criaturas no ha de emplearse una curiosidad vana. No es porque me gusta, no. Hay que servirnos de las criaturas como escalón para elevarnos a las cosas inmortales y permanentes. Porque además, las criaturas se pueden tomar, como decíamos, en la tradición más bien calvinista, ¿no? Tomar las cosas, usar las cosas o conocer por la utilidad que me pueden dar. La utilidad, porque las cosas tienen su utilidad y Dios creó el paraíso para bien del hombre, para bien de Adán y Eva. Está bien, pero antes de usarlas, fíjese, antes en la Biblia, ¿no? El Génesis, cuando habla de Adán, antes de decir que Adán comía los árboles de los frutos, o los frutos de los árboles, abundantes y deliciosos y magníficos, antes de comer, ¿qué dice? Dios mostró a Adán los animales, hizo pasar delante de los animales, y Adán, viendo cada uno de los animales, le ponía el nombre que le corresponde a cada animal. Y esa es la actitud contemplativa, conocer por el gusto y el gozo de conocer. Y conocer los animales o las cosas, porque ese conocimiento me lleva como de la mano al conocimiento de Dios. Y después viene la utilidad. En cambio, en la cultura no cristiana es la utilidad y después no viene la contemplación de las cosas, sino de cuánto me sirve. Y fíjense que el famoso cuidado del planeta, la ecología y todas esas cosas que están de moda ahora, tiene un fundamento cristiano. Porque si yo miro las vacas simplemente por la utilidad que me dan para comer, para el cuero o las cosas, ¿no? Y no soy capaz de mirar las vacas por el gozo de conocer cómo es la obra de Dios, la perfección de la criatura que Dios ha hecho. Son dos actitudes distintas y al fin de cuentas opuestas, perdón. Se opone la cultura cristiana de la cultura utilitaria. Porque primero, antes de comerse una vaca, hay que observar y admirarse de la perfección, no solamente física, sino de la vida de la vaca y de todas las criaturas. San Juan de la Cruz gozaba muchísimo mirando los pescaditos. Cuando había un arroyuelo o un riacho así, se sentaba a mirar los pescaditos y le decía a sus frailes, venid y mirad cómo estos pescaditos cantan la gloria de Dios. Y después comía pescado, no tenía problema. Pero primero ver cómo los pescaditos, su vida, la vida del pescadito,
es una alabanza a Dios, es una expresión, una participación, ¿no?, de la gloria divina. O como dice el Salmo, los cielos cantan la gloria de Dios y el firmamento, las constelaciones de las estrellas, el firmamento, la obra de sus manos. Entonces sí es cultura cristiana. Así pues se deduce que hay 4 cosas que pertenecen, según orden, a la vida contemplativa. En el cielo veremos a Dios cara a cara, pero aquí en la tierra, la cultura cristiana, ¿en qué consiste? Primero, dice, en las virtudes morales. ¿Por qué? Porque la virtud moral quiere decir esta rectitud en el amor. Entre nosotros, la justicia, la prudencia, la templanza, la fortaleza y todas las virtudes morales, ¿no? Y respecto a la mirada sobre las criaturas, el amor a esta obra de Dios. Las virtudes morales purifican el alma para poder amar rectamente la obra de Dios. Y las personas somos obra de Dios, y la vida social y todo con lo que nos encontramos. Por eso, fíjese cómo el demonio, el mundo y la carne, ¿no?, buscan destruir la moralidad, la pornografía, ¿viste? La avaricia, que es un modo de idolatría, dice San Pablo, ¿no? Y todas estas cosas que hacen impiden la vida contemplativa. Además de cometer pecados, frenan o traban la vida contemplativa, como le pasó a Judas. Judas traicionó a Cristo ¿por qué? Por plata, porque era ladrón, era avaricioso, era ambicioso, era ladrón. Y ese pecado, esa inmoralidad, le impidió conocer quién es Cristo. Y por tanto lo entregó sabiendo que era su maestro y el Mesías, y no sabía que era Dios. Las virtudes morales protegen la vida contemplativa, protegen la cultura cristiana. En segundo lugar, otros actos, es decir, todas las actividades humanas, como decíamos, la filosofía, la teología, la economía, la política, la música, la literatura, las reuniones, los congresos, el centro Piper y todas esas cosas, con el aceite de la contemplación. En tercer lugar, la contemplación de los efectos divinos. ¿Ves cómo vamos? Las virtudes morales protegen la vida contemplativa. Todas las otras actividades que hay que hacerlas bien, para que funcione este país y este mundo en el cual vivimos. La contemplación de las criaturas, de la creación, los efectos divinos. La contemplación de la providencia divina, la vida de los santos. La contemplación del sufrimiento, como unión al sufrimiento de Cristo. Y en cuarto lugar, de un modo completivo, pleno, perfecto, la contemplación misma de la verdad divina. Y entonces haremos, o será, cultura cristiana, cuando el aceite de las lámparas, de las vírgenes prudentes, el aceite mantiene encendida la lámpara, la llama, ¿no? El aceite es esa actitud contemplativa, es decir, esa búsqueda amorosa, admirada, gozosa de la verdad, de toda verdad, de toda verdad. 2 más 2 es igual a 4. Y es importantísimo que sea igual a 4, porque es la verdad. Y si yo digo 2 más 2 es igual a 5, no solamente hace fracasar cuando yo quiero construir una casa con esa matemática falsa, sino que va contra la verdad, contra el amor a la verdad. Por eso lo de que decía San Pablo, el cántico de la caridad. Si quitamos el amor de todas las obras buenas que hacemos, eso no es cristiano, eso nada somos. El amor a la verdad es la cultura cristiana. El amor a la verdad. Digo esto además ¿por qué? Porque lógicamente ninguno de nosotros puede conocer todas las verdades humanas, divinas y lo que fuera.
pero sí podemos tener el aceite, es el amor por la verdad, de toda verdad humana y de toda verdad divina. Como decía Cicerón, cuando habla de la amistad, Cicerón es la concordia, la unión de los corazones, de los amores, en todo lo humano y en todo lo divino. Y entonces esa amistad de Cicerón es cultura cristiana, aunque Cicerón es anterior a Cristo, pero fue como decía, creo que San Irineo, ¿no? Cristianos antes de Cristo. Y nada más. Si hay alguna pregunta, una cosa que quieren aclarar o explicar un poquito más, yo hasta aquí llegué. Muchas gracias, padre, ¿eh? Muchas gracias. Clarísimo ahí en el chat, agradeciendo a todos los que nos están viendo en vivo, agradeciendo su exposición, ¿eh? Bueno. Saludando de toda Argentina, también de Uruguay, ¿eh? Padre, ahí tiene muchos admiradores usted, padre, ¿eh? ¿En Uruguay? De Uruguay también ahí nos están acompañando. Padre, Bueno, sí. una pregunta respecto de esto que usted también ha explicado, ¿no? El tema de la relación de el amor a la verdad con la cultura cristiana. Hoy día hay, pareciera, ¿no?, que dentro de nuestras filas cristianas hay mucho de relativismo. Eso que decía Benedicto XVI, Ratzinger, ¿va? La dictadura del relativismo, y se nos hace a veces difícil, ¿no?, mantener ese amor a la verdad, incluso en nuestras comunidades. Sí, Gente pero que mire, yo le voy a decir otra cosa, ¿no? Sí, Porque padre. eso es verdad, por supuesto, pero hay algo que es lo que se da en lo que somos, digamos, tradicionalistas, ¿no? Los que nos consideramos tradicionalistas de la más pura ortodoxia y todo eso, ¿no? Es el amor, es la dictadura del absolutismo. Es decir, posturas absolutistas. Le doy un caso en concreto, un tema, digamos, una expresión difícil y que a algunos no les va a gustar, discúlpenme, pero algunos dicen, y lo he leído en algunos libros y he escuchado, para la restauración de la cristiandad hay que ir a la misa tridentina. Y la misa tridentina, o la misa del rito romano tradicional, es muy buena, evidentemente, pero la restauración va por el amor y no por el rito. O en todo caso, la restauración va por la misa, así por la renovación del sacrificio de la cruz, el cual sacrificio de Cristo se realiza en todos los ritos, aprobados por la Iglesia, evidentemente, en todos los ritos que existen. Y asistir a la Santa Misa con esta actitud contemplativa, de admiración, el gozo admirado o admirativo, ¿no?, ante la presencia de Dios en este gran misterio del cual sabemos muy poco, 3 cositas que dice el catecismo y mucho más que eso. La restauración vendrá por la actitud contemplativa cuando vayamos a misa, en cualquier rito aprobado que fuera. Si no, no, lo otro es como digo, la dictadura del absolutizamos y no, porque vale la acción de Cristo que se da en la misa y la acción nuestra que es esa, presentarnos en este amor por la verdad de la misa en este caso, ¿no? Gracias, padre, gracias por la aclaración. A veces sí perdemos de vista la caridad, ¿no? Y eso nos trae muchos problemas. Padre, acá lo están saludando desde San Luis, desde Mendoza, desde Córdoba, desde Buenos Aires, desde Mar del Plata, y todos agradecidos por sus palabras, padre, y por Bueno, su, me alegro. y Me por alegro su conferencia. poder poner un granito de arena. Padre, para aquellos que están escuchando
este tema de la contemplación, que a veces no está bien tratado esto y le agradecemos su conferencia, ¿no? ¿Qué, qué libro podría recomendar a una persona que está dando sus primeros pasos respecto de este tema, respecto de la contemplación, que, como dijo usted, es un tema que a veces en nuestra época causa un poco de escozor, porque a veces tenemos el utilitarismo siempre adelante, ¿no? ¿Cómo Sí. podemos profundizar o, mejor dicho, iniciarnos en este tema de la contemplación? ¿Qué libro podríamos leer? ¿Qué nos recomienda, padre? Hay que empezar por la vida de los santos. Los santos, todos han sido contemplativos, unos más, otros menos, pero ver el ejemplo de los santos y de estas personas que vivieron la cultura cristiana en gran perfección, ¿no? Cómo fue su vida y después qué es lo que ellos nos enseñan. ¿Ve? Por ejemplo, San Juan de la Cruz, que fue un gran místico, por supuesto, leer la vida de San Juan de la Cruz. Y después leer los escritos de San Juan de la Cruz, que son muy difíciles, pero que lo que él va explicando en la parte teórica tiene mucho que ver con cómo fue la vida de él. La vida de los santos. Y la vida de los santos místicos. No de los místicos raros, no, los santos que han sido místicos. Y después hay un autor que es ajeno un poquito, Ernesto Sábato, que era ingeniero y filósofo y literato, no sé, ¿no? Y tiene un libro que se llama La Resistencia. Y él que tuvo expresiones muy anticristianas y feo, ¿no? Pero este libro se ve que de viejo dice, ante esta sociedad que se va destruyendo, ¿no? De esta cultura, la resistencia consiste en volver a la contemplación. Él lo dice a su manera, pero lo dice. Coincide en esto. Se da cuenta que el marxismo, que el socialismo, que estas cosas no sirven. Volver a la contemplación como resistencia contra la decadencia y la destrucción de la sociedad y de la cultura. Pero como decía antes, la vida de los santos que han sido, de los místicos que han sido santos, entonces sí, para empezar. Y hay un librito muy, muy lindo que se llama El peregrino ruso, famoso librito, y que es, no sé si es real o una novela, pero tiene mucho de real, de este personaje que muy simple, posiblemente no sabía leer ni escribir, es un humano muy llano, y cómo él, en su experiencia espiritual, mística, va ascendiendo en la vida contemplativa, ¿no? Eso. Gracias, padre. Padre, ahí me hacen llegar una pregunta. ¿Con qué libro se pueden iniciar en la lectura de Santo Tomás? ¿Y con qué libro se pueden iniciar en la lectura de Santo Domingo de Guzmán? Mide de Santo Tomás, para leer los libros de él, a empezar por lo más fácil, lógicamente, son los escritos de catequesis, porque son escritos, o muchas veces son hablados o escritos, pero es para la gente más simple, ¿no? O sea, para los que no tienen tanta escolaridad o tanta universidad. Los escritos de catequesis. ¿Y cuál era la otra pregunta? Y preguntaban también por Santo Domingo, ¿no? ¿Cómo acercarse a Bueno, Santo Santo Domingo? Domingo, lo que hay publicado es poco, pero está publicado en la BAC, Biblioteca de Autores Católicos, los testimonios de los que lo conocieron a Santo Domingo. El Beato Jordán de Sajonia, la Beata Cecilia, el proceso de beatificación. Eso es lo mejor, lo que directamente lo conocieron y dicen cómo fue Santo Domingo. Porque después, desgraciadamente, dentro mismo de la orden dominicana hay muchas cosas raras, ¿no?
hay muchos libros, hay un librito hecho así para los colegios, muy lindo, los dibujos muy lindos, pero el texto es horrible, realmente desfigura Santo Domingo. Sobre todo porque modernamente se ha hecho como una especie así de anti-dominicanismo, y dicen, actualmente dicen muchos, ¿no? O algunos por lo menos, que la predicación, somos predicadores los dominicos, la predicación no se fundamenta o no nace de la abundancia de la contemplación, sino que la predicación nace de la vida comunitaria, lo cual es una barbaridad, es una especie de herejía, no sé qué, y es una especie de ateísmo, perdón, porque la predicación, como lo han hecho los santos, como Santo Domingo, Santo Tomás y San Vicente Ferrer y todos, es por la abundancia de contemplar, el desborde en la contemplación del misterio divino, o la contemplación del orden del universo creado, de ahí nace la predicación. Y no de la vida comunitaria, es una cuestión de Hegel, una cuestión en el fondo marxista, no sé qué, es rarísimo, ¿no? Pero se da desgraciadamente, ¿no? Por eso digo, leer los personajes, los santos que conocieron directamente a Santo Domingo. Y ahí van a ver justamente cómo insistía Santo Domingo para los frailes en el silencio, por ejemplo, la virtud del silencio. El silencio, dice, es el padre de los predicadores, y no la vida comunitaria. Estar reunidos, reunirnos, como dijo el flamante y nuevo encargado de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el cardenal Fernández, Víctor Manuel Fernández, ¿no? Dice, el sínodo, dice, posiblemente el sínodo no se saque ninguna conclusión, porque lo que le importa al Papa es que nos reunamos a dialogar. Es justamente eso, ¿no? Vale más estar reunidos que estar rezando. Y si nos reunimos a rezar es porque estamos reunidos, no por la oración, no por Cristo, sino por reunirnos. El comunitarismo, el reunionismo, el congresismo y todas esas cosas que ponen las relaciones humanas más importantes que las relaciones divinas. Claro, que como que nos olvidamos del contemplar y dar de lo contemplado, ¿no, padre? Es lo que dice Santo Tomás justamente. Y por eso fíjese cómo el padre Castellani dice unas palabras rarísimas, pero son verdaderas, ¿no? La causa de la caída del gobierno de don Juan Manuel de Rosas fue la falta de contemplación en el clero. Porque los curas se ve que eran muy activos, hacían muchas cosas y todo, pero ¿qué transmitían? No sé. La falta de contemplación en el clero, si el sacerdote, los religiosos, nuestra vocación propia es la vocación contemplativa del misterio de Dios. Para eso estamos consagrados a Dios, y no consagrados a un trabajo. Y de esa contemplación del misterio surge una predicación como tiene que ser cristiana, una cultura cristiana. Y pienso que tiene razón Castellani, porque tuvo muchos problemas con el clero, y muchos de los curas se unieron o se asociaron o se bandearon para el lado de los liberales, masones, ¿no? Y cuando fue la Revolución de Mayo, la famosa Revolución de Mayo, hubo muchos curas metidos en la politiquería. Incluso hay un libro de hace unos años atrás, cuando fue el bicentenario famoso, ¿no? Los curas de la Revolución. Varios curas, que por su ideología ligada a la Revolución Francesa y al liberalismo y a la masonería, se metieron en la politiquería y dejaron el sacerdocio por la falta de contemplación en este sentido que estamos diciendo. Gracias, padre, qué claro esto, padre, pero acá me hacen llegar una pregunta y es si los laicos también podemos aspirar a esa contemplación. Bueno, quizá usted nos puede aclarar eso, padre, o si es propio de la vida de los clérigos. También dice el padre Castellani, ¿no? Cuando habla de Rosas. Dice, Rosas tenía, ¿no? Como diríamos, la espiritualidad de un militar.
Y un militar no es como una monja de clausura, pero un militar, y sobre todo cristiano, ¿no es cierto?, también tiene que buscar este sentido de la cultura cristiana, de la contemplación de los misterios de Dios. Pero el militar no puede estar todo el día rezando el rosario, pero tiene que rezar el rosario. El militar no puede estar todo el día leyendo la Biblia, pero tiene que conocer la Biblia. Como dicen del caudillo Facundo Quiroga, que conocía la Biblia de memoria. Y parece que es verdad. Bueno, está bien. Cada uno en la medida que pueda, pero, como pone Santo Tomás en este artículo, ¿no?, que todas las cosas que hacemos estén orientadas al conocimiento amoroso y admirado de Dios. Todas las actividades, barrer, cocinar, como decía Santa Teresa, Dios también está entre las cacerolas. Barrer, en cambio nosotros es más fácil, más cómodo, digamos, mientras estás cocinando, poner la radio, escuchar el noticiero. Y puedes apagar la radio y cocinar y ir rezando el rosario o meditando el evangelio que escuchaste el domingo o el día de semana, repasando en el pensamiento, en el espíritu, la palabra de Dios mientras cocinas. Ahora, cuando uno está, el militar está en medio de la guerra, más difícil, pero también. Y hemos visto en la guerra de las Malvinas muchos testimonios de vida piadosa en medio de la batalla. Es más difícil y no es tan claro, tan explícito, pero cada oficio de este mundo tiene que estar al servicio de Dios y al servicio de la verdad. Qué bueno escucharlo, padre, qué bueno escucharlo. Muchas gracias. Padre, acá le siguen mandando saludos a los amigos de Neuquén. Bueno, un gran abrazo, están agradeciendo. Bueno, desde Nueva York lo están viendo, padre, ahí a Anet le mandamos un saludo muy grande. I don't know. Es internacional usted, padre, ¿eh? Sí. Bueno, el doctor Mario Caponeto le manda saludos también. Él sí lo conozco, y acuérdese que me debe un libro. Después coméntele usted. Es verdad, me comentó hoy doctor Mario Caponeto, después le vamos a hacer el recordatorio acá del libro que le debe al padre Rafael Rossi. Desde España, gracias amigos, desde España también los saludan, padre. Bueno, muchas gracias. Y bueno, hay muchos comentarios, alguna pregunta más, pero bueno, estamos con el tiempo muy justo. Padre, le agradecemos esta posibilidad de tenerlo, no queremos abusarnos de su tiempo, pero sí, antes de despedirnos, queríamos pedirle, Padre, que nos pudiera dar la bendición a todos los amigos que nos están viendo en vivo y también a los que van a ver en diferido esta conferencia suya, Padre. Le queríamos pedir una bendición de parte de Dios. Escúcheme, ahí le puse mi correo electrónico. ¿Sí? Quieren hacer preguntas por correo electrónico. Es práctico, es útil, perfecto. Y Dios dirá. Nuestros hijos están en el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Muchas gracias, Padre. Ahí ponemos su correo electrónico, rmarossi, con doble s, @gmail.com. Padre, entonces, ¿alguna pregunta ahí que quedó sin contestar o que no pudimos leer? Se la pueden hacer llegar. Bueno, ahí lo están saludando ahora desde Perú, Padre. Bueno, gracias a todos los amigos que nos están viendo ahora en vivo. Padre, muchísimas gracias, Dios lo guarde y recuérdenos en el santo sacrificio, por favor. Sí, cómo no. Muy bien, hasta luego. Muchas gracias, Padre, hasta pronto. Bien. Bueno, queridos amigos del Centro Piper, gracias por acompañarnos en este octavo encuentro, de este año. La semana que viene, el próximo viernes, volveremos a tener a
al doctor Angélico entre nosotros, esta vez de la mano del doctor Mario Caponetto, que hablará sobre el espíritu de la teología tomista, el próximo viernes 8 de septiembre, 19:30 horas de Argentina. Y para los que viven en Mar del Plata, tendrán la posibilidad también de participar de modo presencial. El doctor Mario Caponetto va a estar en el multiespacio cultural El Camino, en la calle Santiago del Estero 3965 de Mar del Plata. Gracias a todos ahí. Siguen llegándonos saludos. Lorena, Álvaro, Anet, muchas gracias. Y a todos los amigos que nos han saludado, los invitamos a que participen también el próximo viernes de esta conferencia dedicada a Santo Tomás, a cargo del doctor Caponetto. Y si les gustó esta magnífica conferencia, a nosotros nos gustó, bueno, les pedimos que le den me gusta, que le den like al video, que la compartan con amigos, que dejen un comentario también en el cuerpo del video y que si están interesados en seguir este curso, curso 17, curso anual del Centro Piper dedicado al tema de aproximación a los doctores de la Iglesia, bueno, les pedimos que se suscriban al canal del Centro Piper. Muchas gracias, queridos amigos, que Dios los guarde y será entonces hasta el próximo viernes.